Bendiciones, mi gente. Saludo a todas las personas que están ahí conectadas una vez más con nosotros aquí en tu segmento, un encuentro con la palabra, como siempre. Me acompaña mi hermano, amigo Garibaldi Valentín y Luis Jiménez. Saluden ahí a la gente, digan algo, no Salud, sean así. salud y muchas bendiciones. Este tema de hoy está muy bueno y muy interesante. Aleluya. No, gracias. Marco, sigue entonces y introduciendo el tema para que nos gocemos en el día de hoy en el deleite de la palabra. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Porque en un segmento anterior, ¿verdad? Habíamos hablado el- de dónde venimos nosotros los seres humanos y estuvimos mencionando algunas cosas interesantes de por qué nosotros, todos los seres humanos, deberíamos en algún punto de hacernos esa pregunta, ¿verdad? Para saber si hay alguna posibilidad de saber de dónde venimos y estuvimos hablando, Gary y Luis, ¿verdad? De las dos, de una de las posiciones que han tenido más relevancia a través de la historia, que es la teoría evolucionista. Aún no hablamos del Big Bang, que de eso vamos a hablar también un poquito más adelante, pero el día de hoy vamos a estar hablando de el origen, lo que creemos nosotros, lo que somos cristianos, ¿verdad? Teístas, y creemos en que Dios creó el universo en el que vivimos, que nosotros creemos que el universo eh, fue creado por un Dios y entendemos que la Biblia es de todos los textos sagrados y de todas las teorías, ¿verdad?, que hay sobre el origen del mundo. Nosotros creemos que la Biblia es que tiene el origen, el relato, perdón, que parece más lógico y veraz. Y yo quiero comenzar, yo voy a hacer algunos comentarios y después ustedes siguen hablando. Por ejemplo, cuando tú analizas, tú dices, bueno, mencionamos en un segmento, en un video anterior, eh, el origen del universo. Nosotros los seres humanos estamos aquí y sabemos que eso es una realidad. Estamos vivos. Estamos en un universo que sabemos que es una realidad. Entonces uno se pregunta, entonces, ¿cuáles han sido las teorías? ¿Verdad? Que ya eso lo vimos, pero quiero hacer un pequeño repaso rápido para entrar al punto nuestro, que es el que nos interesa defender. Ok, estamos aquí los seres humanos. ¿Cómo nosotros llegamos hasta donde nosotros estamos? Y uno se detiene, analiza un poco de las teorías evolución, que ha sido una de las más prominentes a través de la historia. Analizamos la teoría del Big Bang, el origen del universo, ¿verdad? Eh, y nosotros descartamos esas posiciones. ¿Y por qué creemos en la nuestra? Porque la narrativa bíblica, como tú decías, Gary, presenta detalles que lógicamente hacen mucho más sentido que cualquier otra posición, sin importar cuál sea. Por ejemplo, estuvimos hablando el origen del ser humano. El ser humano, nosotros no vamos a entrar en todos los detalles porque no terminaríamos. Pero el ser humano es una máquina perfecta. El ser humano es un cuerpo, ¿verdad? Compuesto de cerebro, de órganos, de todo lo que nosotros tenemos. Venas, arterias, huesos, sangre, información y un sinnúmero de organismos, ¿verdad? Complejos, extremadamente complejos que la mente humana todavía no ha podido entender ni aprender todo lo referente al cuerpo humano. En el tiempo en que nosotros estábamos, que la ciencia ha avanzado muchísimo, todavía hay muchísimas cosas que la ciencia no conoce del cuerpo humano. Amén. Por ejemplo, de cosas, enfermedades y cuántas cosas, por ejemplo, el cerebro. El cerebro es una máquina perfecta. La ciencia, ¿verdad? Nos dicen en algunas áreas, el pensamiento humano es una combinación de reacciones químicas y un sinnúmero de cosas. Ok, excelente. Y eso le da mucha fuerza a lo que es el cristianismo, porque vamos al origen. ¿De dónde surge esa perfección en el cuerpo humano? ¿De dónde surge ese engranaje perfecto
¿Quién puso cada hueso a que se enlace con su hueso? Cada vena a que se enlace con su vena y así sucesivamente. ¿Quién lo hizo? Y cuando nosotros lógicamente analizamos, bueno, vamos a ver algunas cosas de la realidad de este tiempo que nosotros conocemos y después volvemos para atrás. Por ejemplo, nosotros hemos visto algunos ejemplos. Es difícil, imposible o muy poco probable, mejor dicho, que tú vayas a un espacio, una yarda, un terreno grande, bastante grande, y tú lo encuentras lleno de chatarra, hierro, metales, eh, eh, basura, tornillos, tuercas, un sinnúmero de cosas. Es muy poco probable o imposible que tú vuelvas a ese mismo lugar en 100 años, en 1000 años, no importa cuántos años, y que en ese lugar tú llegues y encuentres un avión último modelo hecho en ese espacio que estaba lleno de chatarra. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ninguna evidencia de que las cosas se creen solas. Si nosotros llegamos a un lugar y encontramos un avión, nosotros automáticamente vamos a decir, oye, ahí tuvo que haber un equipo de gente trabajando, tuvieron que haber seres inteligentes, alguien tuvo que haber puesto cada pieza en su lugar, alguien tuvo que hacer esas conexiones y todo lo demás. Lo mismo ocurre con el ser humano. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros vemos que la Biblia da detalles específicos. Por ejemplo, ¿por qué una computadora, un celular que nosotros lo manejamos hoy en día, puede tener inteligencia? Porque un ser inteligente lo crea y lo programa para que funcione de manera inteligente. No hay otra forma de que eso exista si no es así. La Biblia nos dice a nosotros en el principio que fuimos creados por un ser inteligente llamado Dios, un ser que está fuera del tiempo, está fuera del espacio, un ser que es inmaterial, y por eso nosotros creemos que de ahí viene la inteligencia de nosotros, de ahí viene el engranaje perfecto que nosotros tenemos. Yo quiero darle el chance para que ustedes hablen, porque si no, yo me voy a sobar y vamos a hablar muchísimo, porque, por ejemplo, el ser humano tiene no solamente esa composición perfecta, de dónde vienen los sentimientos que tenemos, y eso es universal, la conciencia de lo bueno y lo malo, de dónde viene la capacidad de amar, que lo tiene sin importar su religión, su raza, donde usted se encuentre. Usted puede estar en lo más remoto del mundo y todos los seres humanos tenemos características que nos identifican a todos, lo que nos dice que es muy probable que todos venimos de un mismo creador y nosotros creemos que es Dios. Eh, quiero traer todo otra vez a su punto. En videos pasados, en una sección pasada, hablamos correspondiente al principio de la vida, mirándolo desde un punto de vista biólogo y desde un punto de vista de la teoría de la evolución, que es una composición 100% de ciencia. Mas, sin embargo, hay que decir, la Biblia, aunque contiene ciencia, no es un libro de ciencia, es un libro filosófico y moral para la conducta humana y para traer esa conducta humana a correlación con el ser creador que viene siendo Dios. A través de la evolución nos podemos dar cuenta que fácilmente tuvo que haber un ser creador, porque la evolución, si algo muestra, es que es imposible que eso se haya creado de la nada. Y Marco trajo un punto de vista extremadamente bueno, que es, si tú vas a una yarda y encuentras un saco de chatarra, no puede ser que vayas a ver a 100, 1 millón de años. Él dijo que casi improbable. No, yo me atrevería a decir que es imposible, porque ahí está la ley de la termodinámica, en la cual compone que las cosas se descomponen. Entonces, también eso le cae a la evolución. Las cosas se descomponen. Si el tiempo, el espacio y la materia llegara a crear
los aminoácidos que son necesarios para crear la proteína, para así tener la primera célula, también el tiempo le va en contra porque se descompone. La segunda ley de la termodinámica dice que se va a descomponer. Entonces, algo imposible. Entonces, lo único que podemos creer es en que tuvo que haber un ser divino, un ser todopoderoso, todo inteligente, fuera del tiempo, el espacio, la materia, en la cual tuvo que ver de una forma directa con el hombre. Ahora, con respondiente al relato bíblico, no existe un relato 100% científico correspondiente a de dónde el hombre sale, pero lo interesante es que dice que Dios creó al hombre del polvo y le sopló aliento de vida. Ujú. Hay componentes muy interesantes y aunque no son relatos científicos, nos dan una pincelada de la lógica. El hombre sin oxígeno no puede existir, muere. Y el hombre se compone 100% de componentes que existen en la tierra, del polvo. Cuando morimos volvemos a ser al polvo y todo lo que comimos, todo lo que ingerimos, todo lo que desarrollamos alrededor de nuestra vida proviene de la tierra, proviene del polvo. Entonces, por eso es que nosotros pensamos que la Biblia, así como también, bueno, la Biblia proviene del judaísmo, nosotros tenemos la misma teoría y es lo que más se acerca a la lógica y a la verdad correspondiente de la creencia de dónde venimos. Gary, tú mencionaste ese punto muy, muy bueno de que el ser humano, la Biblia dice que venimos del polvo y al polvo volvemos. Y tú mencionaste, y quiero, no sé si una aclaración, una pregunta. Tú dices que cuando volvemos al polvo, el ser humano, o sea, en nuestro cuerpo, nosotros tenemos los mismos elementos que puede ser verificado a través de la ciencia, los mismos elementos químicos en nuestro cuerpo que se encuentran en la Tierra. ¿Eso es así? 100%. No puedo decir un número exacto para no mentirle, Sí. pero sí le puedo decir que todos los componentes que se encuentran en nuestro cuerpo se encuentran en la Tierra. No sé si son 46, pero el componente más grande que se encuentra en nuestro cuerpo, que se encuentra en la Tierra, es el agua. Nosotros somos como un 80 y pico por ciento o un 70 y pico por ciento de agua. Después lo que queda son huesos y cuando con el tiempo eso se va rompiendo, se convierte básicamente para atrás en lo que básicamente consumimos durante toda nuestra vida, que fueron alimentos que proveen de la tierra o si fue carne, también se alimenta de la tierra. Somos 100% elementos del polvo. Ah, Wow, sí, sí, eso, tremendo. está muy buena esa comparación ahí, Gary, porque en realidad, así como está también creado el universo, estamos nosotros creados. Es decir, ¿hay más tierra o hay más agua en el universo? 80%, quizá más, de toda la tierra, escúchame que dije universo, de toda la tierra es agua. Y lo otro es tierra firme. Así estamos nosotros compuestos, 80% agua y un 20% sólido, como dijo Gary, de lo que es huesos, células y todo eso que componen el cuerpo. Y eso es bello de cómo Dios, ¿verdad? Nos creó a nosotros de una manera tan, vamos a llamarlo tan bella para no buscar palabras científicas. Porque el cuerpo, mis hermanos, es el único organismo que tiene la fase o la facilidad o la habilidad de reconstruir cuando un órgano tiene problema. Por ejemplo, cuando tú te cortas o algo, el cerebro inmediatamente le manda esa información a esas células que son las que son encargadas de venir a proteger para que tú no te desangres. El cuerpo se autocura a sí mismo. Es decir, la ciencia lo que has hecho es que crea, ¿verdad? Una pastilla aquí, otra pastilla allí, pero el cuerpo es que hace el trabajo en sí, mis hermanos. Es el cuerpo que hace su propio trabajo para reconstruir aquello que tiene problema en sí mismo.
Dios no creó a nosotros perfecto. Dios no creó a nosotros de una manera para que nosotros pudiéramos, ¿verdad? Pues la palabra lo dice, Él no creó a su imagen y su semejanza. Lamentablemente entró el pecado al mundo y tenemos libre albedrío, lo cual eso ha traído mucho problema en la cosmovisión cristiana, porque muchos ateos, por el problema de que si tú tienes libre albedrío, entonces Dios sabe o no sabe lo que tú vas a hacer, ¿por qué no te detiene? ¿Por qué te detiene? Y eso también ha traído mucha confusión y creo que eso también lo quieren poner de ejemplo en que si un Dios creador, ¿por qué no creó algo que sea eh, 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 que lo obedezca? ¿Por qué no creó algo más perfecto? ¿Por qué si Él lo sabe todo? Entonces creó esto de aquella manera, no sabiendo o entendiendo que Dios no quiere nada forzado. Y yo creo que el meollo del asunto, yo creo que lo central del asunto es eso, que el que no cree quiere creer que debe de ser forzado a hacer algo, porque moralmente no quiere entender que tú debes de anhelar algo, de quererlo. Y yo creo que eso también viene hasta en este punto que estamos hablando, que es la creación del universo. Yo creo que mucha gente lo llevan a esos puntos, Marco y Gary. Amén, amén. Tú sabes que, por ejemplo, en el libro de Génesis, otra de las razones por las que creemos en el relato de la Biblia por encima de otras teorías, eh, es por ejemplo, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aun- a pesar, ¿verdad? Gary hizo una observación que es bueno mencionarla, y es que la Biblia no es un libro de ciencia. La Biblia no te da detalles de por qué las cosas funcionan de esa forma, o no dice específicamente, oh, estos son componentes químicos, ni nada de eso, sino que es una narrativa, ¿verdad?, de cómo Dios creó el universo, con la intención de Dios, el creador, de que el ser humano sepa y entienda que hubo un creador del universo. Pero es interesante porque cuando usted analiza ese versículo 1 del libro de Génesis, científicamente, ¿verdad? Eh, Está todo lo que se necesitó para que el universo, científicamente comprobado, en ese versículo 1 está todo lo que se necesitó para que el universo comenzara a existir. Por ejemplo, ahí donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, se habla de espacio, se habla de tiempo y se habla de materia. No sé si se me queda algo más ahí, Gary. No, Espacio, no, tiempo y materia. Que, excelente. que esas es la ciencia para que el universo pudiera llegar a desarrollarse o estar donde está hoy. Esas tres cosas eran obligatorias y necesarias. Y eso nos hace mucho sentido, ¿verdad? Porque, wow, pero ¿cómo va a ser que hace miles de años que se escribió el libro de Génesis, donde la ciencia no estaba ni meramente cerca de lo que está hoy, ni se conocía científicamente lo que se conoce hoy? Qué casualidad que lo que se escribió hace miles y miles de años, sin ningún tipo de ciencia humana, ¿verdad? Entre comillas, coincide con lo que los avances científicos el día de hoy afirman que fue necesario. Entonces, cuando usted Amén. se detiene, y ahí hay muchas cosas que nosotros pudiéramos hablar, que no vamos a entrar ahí, porque son pinceladas lo que queremos dar. Marco, Cuando, y cuando tú hablas del espacio, tiempo y materia, algo muy importante también, la coexistencia de esos tres elementos. ¿Debía de existir uno primero, el otro después, o debían de ser creados unánime para que pudiera crearse lo que es tierra? Quisiera que me dé un poquito sí, de... bueno, según el descubrimiento, que yo sé que Gary va a aportar algo ahí, que hizo Albert Einstein en sus observaciones con Edwin Hubble, los tres elementos tuvieron que comenzar a existir juntos. Eh, y, por ejemplo, y perdón, voy a responder la pregunta, pero volviendo al punto que estaba haciendo, es que
cuando usted analiza esos pequeños detalles, usted dice, wow, pero en la Biblia no es descabellada en cuanto a su relato, porque aunque no es un libro de ciencia, muchas de las cosas que afirma se pueden comprobar hoy científicamente. Ese es uno de ellos, Luis, por ejemplo. Albert Einstein, cuando estaba estudiando la teoría de la relatividad, estuvo observando y comenzó a hacer cálculos matemáticos, ¿verdad? Tratando de entender el universo. Y cuando él hizo una de esas ecuaciones, él llegó a la conclusión de que para el universo llegar a ser lo que es hoy, todo tuvo que comenzar a existir desde cero. El tiempo, el espacio y la materia, las tres cosas tuvieron que surgir desde un punto cero, que es una teoría que nos dice a nosotros los seres humanos, escuche bien, científicamente, que el universo tuvo un inicio, que ese es otro punto. Voy a dejar que Gary abunde porque se creía por muchos años en la ciencia que el universo era eterno, que no había tenido ningún inicio. Y ese estudio de Albert Einstein y de Edwin Hubble científicamente comprueba que no, el universo no es eterno. Hubo un inicio, como lo afirma la Biblia. Dale, Gary. Amén, amén. Sí, Para entregarle a Gary, sí, yo sé que Gary ahí va a seguir. Muy importante eso, Marco, porque esa teoría de Albert Einstein, pues yo sé que Gary va a entrar ahí, estuvo bien debatida hasta, hasta que la existencia del telescopio, que entonces fue cuando pudo verse que la Tierra en realidad estaba poniéndose vieja. Amén. Gary, sigue exponiendo ahí. sí. Para entrar, porque es un tema completamente distinto en la que estamos tocando ahora mismo de la proveniencia del ser humano, pero rápidamente, históricamente, incluso las religiones de ese entonces cristianas, como la católica, pensaba que el universo era eterno y la ciencia en todo su ser pensaba que el universo era eterno. Albert Einstein con la ley de la relatividad fue el primero que puso que el universo tuvo un comienzo, mas sin embargo el relato bíblico lo decía, aunque el entendimiento humano bajo la religión y la guianza de un ser humano decía que no, que el universo era eterno. Pero ese es otro tema. Ahora, correspondiente a la pregunta que tú hiciste, Luis, que si algo pudo ser sin lo otro, no. Si la materia está y la materia existe sin el espacio, ¿a dónde está? Y si la materia y el espacio existen, ¿cuándo existen? Entonces estamos hablando de que el tiempo, el espacio y la materia tuvieron que salir desde un principio, desde cero, muy bien como Marco dijo. Eh, Correspondiente, sé que ahí se van a crear muchas preguntas. Ok, entonces ustedes están hablando de un ser creador. ¿De dónde salió el ser creador? Ese es otro tema. No podemos pensar en un ser creador creado, porque estuviéramos preguntando siempre lo mismo, cayéramos en una conversación circular, de entonces ese es el creador que creó al creador, ¿de dónde? Y no vamos a llegar nunca a ningún lado. Lo que sí sabemos es que Juan dice que en el principio fue el verbo, y el verbo era con Dios. Entonces, cuando miramos desde el punto de vista griego, se dice que es el logos, en la cual es otra clase, es otra pequeña charla que vamos a tener. Son muchas charlas que aquí hemos hablado, pero trayéndolo para atrás al hombre, a la biología del ser humano y del principio del hombre. Lo que sí está claro que aunque la Biblia no nos da un relato de la célula, de cómo sostiene la célula, sí podemos ver como un ser todo inteligente, todopoderoso, se encargó y dijo, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, si pudiéramos decir que nosotros salimos del mono, salimos de la célula y que fuimos parte de la evolución, otro problema que enfrentamos es de dónde sale la mente, de La dónde sale moral. la moral, de dónde salen cosas que no son visibles, cosas que no tienen que ver con la biología, de dónde salen todos estos componentes. Entonces ahí podemos ver cómo el relato bíblico se separa de absolutamente todo.
O sea, hay un relato de que Dios creó al hombre a su imagen, hablando de un físico, porque nos hizo físicamente presente y con su semejanza, con su moral, con su entendimiento, con su inteligencia, aunque obviamente no somos capaces de toda su inteligencia, pero podemos razonar algo que la ciencia no tiene explicación para correspondiente a ese punto de vista. Entonces, trayéndolo de vuelta a un punto de vista biológico, creo que ya estamos terminando. Ahí concluye en muchas cosas, aunque no tenemos un relato 100% científico, porque nuestro libro no es un libro científico, tiene más sentido de cualquier otro libro científico. Por esa razón, nosotros creemos que el relato de la Biblia es mucho más lógico, como tú dijiste, Gary, que todos los demás relatos, tanto teorías, ¿verdad? Las que han sido más prominentes a través de la historia, como ya mencionamos, Big Bang, teoría de la evolución, e incluso de otras religiones, que en un próximo segmento vamos a estar hablando no solamente de la postura cristiana sobre la creación del hombre. Hay mucha tela por donde cortar. Vamos a estar hablando por qué creemos también que el universo obligatoriamente tuvo que haber un ser inteligente detrás de él, por la forma que funciona, por un sinnúmero de detalles que probablemente usted se va a sorprender cuando usted escuche y se dé cuenta que el mundo en el que nosotros vivimos no es un mundo de coincidencias, no es algo que funciona, pudiéramos decir en buen español, a lo loco. No, hay una sincronización perfecta y detrás de todo eso, obligatoriamente, tiene que haber una mano divina. Así que yo creo que eso es todo por hoy. No sé si ustedes quieren hacer algún otro comentario antes de despedir. No, creo que ya como tú dijiste, Marco, como todos los videos, es solamente un pincelazo para que usted, ¿verdad? Trate de crear su propio hábito y empiece a investigar de una manera, ¿verdad? Responsable, a investigar de una manera con deseo de reaprender, no de aprender, de reaprender lo que usted ya sabe. Sí, excelente, Luis, aportando un poco de eso, que me acuerdo, Marco, que en el tema pasado, que hablamos de la visión de la biología correspondiente a la evolución, tú diste el por qué es bueno que el cristiano mire este punto de vista. Y no sé si a ustedes le ha pasado, creo que también le ha pasado. O sea, cuando tú te confrontas con una persona que es atea y te dice su punto de vista, te dice, oye, la ciencia tiene toda la verdad, ustedes no saben lo que están creyendo, ustedes son unos morones. Eh, Tú no puedes, si no sabes lo que estás hablando y simplemente has ido a una iglesia, te sientas, lees tu par de versículos y no comprende estos temas, óyeme, estás en un terreno movedizo. El propósito de esto es básicamente levantar y abrir la hambre de aprender, de solidificar su fe, que nosotros creemos en lo que creemos, pero con base. Tenemos fe en las cosas que creemos, pero también existe evidencias reales de nuestra fe, que nosotros no creemos como los papagayos y repetimos como el papagayo. No, nosotros estamos con los pies muy buen pie puestos en la tierra y que nuestra creencia tiene validez científica y moral y de todo tipo de ámbitos para creerla. Amén, amén. Amén, gracias. Excelente. Nada, queremos finalmente despedirlo, mis hermanos. Gracias por estar ahí conectados con nosotros. Luis y Gary, gracias por su tiempo, gracias por lo que están haciendo. Comparte este video. Recuerde que, como dijo Gary y Luis, el único propósito es seguir edificando a otras personas. Nosotros quizás pudiéramos, ¿verdad? Porque no tenemos la obligación de hacer lo que nosotros estamos haciendo, pero lo hacemos simplemente con un corazón genuino para que pase lo que dijo Gary ahí al final, de que usted pueda fundamentar su fe y que usted no se deje convencer ni mover de lo que usted cree fácilmente. Así que bendiciones y será hasta la próxima.